Hermanitos, hermanitas, bendiciones y mucha paz. Qué bueno que de nuevo estamos en su catequesis, queriendo compartir con ustedes, continuar con ustedes el desarrollo de este curso bíblico a fin de nosotros enriquecer nuestro conocimiento bíblico y muy particularmente en hacernos expertos manejando, capturando la cita bíblica, que ese ejercicio pues lo vamos a hacer sobre la marcha en otra sesión que no va a ser hoy. Hoy, antes que nada, vamos a pedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a nuestro amadísimo Señor que en el nombre de Jesús, así como inspiró a grandes hombres, así como le dio esa confianza a muchos hombres a poner por escrito su revelación, su verdad, sus enseñanzas, su mandato, lo que es lo mismo las Sagradas Escrituras, la Biblia, asimismo nos ayude a nosotros a discernir sobre esa verdad para hacer la vida en nuestra cotidianidad. Pedirle al Padre Celestial en el nombre de Jesús que nos libere de esas ataduras, de esas falsas seguridades en la que confiamos tanto, que aumente nuestra fe para que solo creamos en su palabra. Bueno es, hermanos, hermanas, hacer de nosotros aquel fundamento de San Francisco de Sales, que valorando, resaltando la importancia de la Biblia, dijo que así como nos preocupamos en los alimentos para mantener, para fortalecer nuestra salud corporal, asimismo es de valioso habituarnos a abrir, a leer la palabra de Dios, la Biblia. Y ese es el principal objetivo de toda esta catequesis que vamos a ver en estos días. Hoy nosotros vamos a entrar en materia a fin de avanzar un poquito. No hay prisa, desde luego, porque le decía que queremos llevarlo con una metodología más pausada, en atención a querer más enseñar que a expresar una oratoria elocuente. Hoy nosotros vamos a conversar sobre ese proceso que en un principio, en una edad primitiva, desde tiempo de aldea, desde el tiempo patriarcal y de jueces, y todavía aún en ese periodo de los reyes, nuestro pueblo elegido, cómo emprendió, cómo se empeñó en edificar, en transmitir los hechos, la historia, esa historia de la salvación de Dios y el hombre. Y como todo proyecto pasó por su proceso crítico. En un principio, pues, nosotros tenemos aquí cómo ese origen pasó por cierto proceso. Toda vez que no teníamos a mano o no tenían ellos a mano lo que hoy nosotros tenemos, tanta tecnología, tantos avances. Y entonces el mismo Dios ordena, instruye a ese pueblo que su precepto, que su verdad, que sus enseñanzas
la vayan transmitiendo de generación en generación, como nosotros hacemos con nuestra costumbre, con nuestras tradiciones, que el abuelo le va contando a los nietos y así sucesivamente. Pues así eran ellos, en aquel entonces iban narrando, memorizando, verbalmente daban a conocer los hechos, la historia, de generación en generación. Tanto es así que la misma Sagrada Escritura reseña una instrucción en que Dios le ordena a ese pueblo: escriban esto en la mano, escríbanlo en los palos, escríbanlo en la puerta, porque no había otra manera. Y así iba sucediendo hasta que apareció entonces un árbol llamado papiro, del cual se sacaba un papel también llamado papiro, y entonces ahí comenzaron ellos a escriturar su historia, sus hechos, ¿verdad? Esa relación que inicia entre ellos y el Dios Padre Creador. Entonces, en ese papiro salió algo frágil, algo débil, y luego aparece entonces cómo ellos siguen el proceso, avanzan con la escrituración, y entonces ya lo hacen en fragmento, en pergamino, a través de la piel de animales, de cuero. Y es por eso que pasan los tiempos y van apareciendo todos esos rollos, todos esos trozos, todas esas escrituras, van apareciendo individualmente. Luego se somete a un proceso de recopilar, compendiar todos esos libros en uno solo. Entonces, recordemos que todos esos rollos, todas esas primeras escrituras fueron originalmente escritas en la lengua de la época primitiva, ¿verdad? En arameo, en hebreo, en griego, en latín, según se iba imponiendo comercialmente la lengua, el idioma y los regímenes que imperaban para la época. A decir de un documento valiosísimo de la biblista dominicana Juana de los Santos, esa lengua hebrea surge de un cruce entre la aramea y la lengua cananea. ¿Cuándo sucede? Cuando ese pueblo elegido de Dios acampa, es asentado en la tierra de Canaán. Allí pues ellos se confunden, cruzan su lengua con lo de cananeos y de ahí sale el hebreo. ¿Qué viene a suceder? Pues que para compendiar todo ese material, todos esos fragmentos, todos esos trozos, muchos de los cuales se perdieron, se deterioraron, no solo por el descuido de las épocas y la situación, sino en esa lucha, en todo esos combates, en esa guerra que se pierden y se asaltan las cosas y se destruyen, en vez de preservarlas. Pero aparece entonces una primera traducción bíblica llamada de los 70 o de Alejandría para los años 250 años antes del Señor, antes de Cristo, 250 años, ¿verdad? Aparece en griego. Supongamos que allí también había arameo, hebreo, hasta esa fecha. Se cree que esa primera traducción bíblica de los 70 de Alejandría, un decir que de Alejandría fueron inspirados unos 72 hombres sabios para escribirla, pero eso es un decir. Lo cierto es que fueron muchos hombres
más de 50 se dice que intervinieron en esa primera traducción en griego. Luego aparece una traducción llamada la Vulgata, 250, 350 años después de Cristo. Esa traducción fue aprobada en el concilio de Éfeso y su autor, quien más la forjó, la trabajó, la compendió, fue San Jerónimo, por encomienda, por orden del Papa Dámaso I. Esa traducción de Jerónimo fue llevada al latín que ya era la lengua que predominaba. Anteriormente estaba el griego. Pues esta Vulgata de San Jerónimo, Vulgata para el vulgo, o Vulgata llamada también popular, pues es la que desde ella se desprenden todas las ediciones que nosotros conocemos al día de hoy. Y una primera edición bíblica católica, la primera fue en la que le llaman la de Gutenberg, que fue impresa precisamente cuando apareció el invento de esa impresora de Gutenberg. Pues, como ven, ahora bien, todo ese proceso para compendiar, reunir todos esos fragmentos, todos esos libros que fueron escribiéndose por autores diferentes, de diferentes regiones, de diferentes culturas, en diferentes épocas, naturalmente, eso hacía más complejo el compendiar todos esos trozos, todos esos libros en un solo libro. Y eso llevó alrededor de algunos 13 o 14 siglos, compendiar la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, hermanitos, hermanitas, nosotros, nuestra Biblia, la Sagrada Escritura, como siempre hemos dicho, es un libro que huele, no solo que huele, que exige de fe. Exige de fe en todos los sentidos, sobre todo para discernir sobre su verdad, sobre la revelación de Papá Dios. Nosotros, con ese interés, queriendo nosotros esforzarnos, empeñarnos en construirnos un buen hábito de estudio, tenemos que pedirle a Dios que nos inspire precisamente en su Santo Espíritu para nosotros entonces, de una manera humilde, llana, franca, ir a conversar con Dios leyendo su santa palabra y así nosotros poder asimilar, digerir lo que estamos leyendo mucho más fácil, dejándonos ayudar del Espíritu de Dios, que es la fuente llena de gracia, de sabiduría, que nos ayudará a nosotros con mucho más razón a entender la verdad de Dios, que es un libro escrito desde la fe, viene de Dios y hacia Dios tiene que ir. Entonces, con una visión, con un enfoque de fe, nosotros podemos encontrar en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en esa historia, en esa narración de la historia de la salvación del hombre, nosotros podemos buscar en ella atributos de valores, fundamento de valores, todo con olor a fe, irradiando fe. Por ejemplo, por eso nuestra Biblia tiene ese atributo de ser confesional.
confesional que fue escrita desde la fe y hacia Dios tiene que ir. Confesar nosotros, anunciar nosotros en fe esa palabra de Dios, dándole credibilidad. Pero también nosotros podemos, con esa visión de fe, entender que nuestra Biblia tiene un atributo, un querima, querimática. Nos hace un llamado, nos exhorta a nosotros a ese querer dar a conocer en fe el amor de Dios, ese amor compasivo, desinteresado que el Señor siente por nosotros, siendo capaz de darnos participación en sus grandes obras. Por eso nosotros tenemos que ser muy agradecidos, porque ¿quién obligó a Dios a establecer esa relación, esa alianza con nosotros? A no ser su propio amor por nosotros, a no buscar esa intención de ese querer tener su buena obra hecha a imagen y semejanza suya, compartiendo sus grandes obras en un régimen de calidad y de vida. Eso se consigue con el amor de Dios, que es el único creador y proveedor. Pero también nuestra Biblia es interpelante, y ya lo decíamos en una sesión pasada, interpelante porque al estudiarla, al leerla, nos cuestiona, interpela, hace un llamado, advierte, denuncia la personalidad de cada uno de nosotros. Cuestiona, interpela nuestra autoestima y busca, como es Dios, busca una respuesta que tarde o temprano va a surgir de nosotros. Por eso decíamos que muchas veces ese grupito que desprecia la palabra de Dios, que la rehúsa, muchas veces esos son los primeros que la utilizan interesadamente para desarrollar su proyecto de vida en lo social, en lo económico, y ellos a la hora de la verdad son los primeros que se dan por el pecho. Entonces, continuemos nosotros buscando atributos de valores en nuestra Sagrada Escritura. Es profética. Profética, ¿por qué? Porque allí Dios le habla y nos habla a nosotros, no con su propia voz, sino que inspira, autoriza, instruye a grandes hombres que lo tiene como mensajero, como confidente suyo, para llevar, para anunciar sus verdades, para ayudar al pueblo a discernir sobre esa verdad que Él quiere que llegue a nosotros. Entonces, esos grandes hombres profetas, de los cuales está dentro del curso una catequesis para hablar de qué significa profetas, quiénes son los profetas, pero sobre todo, qué es la profecía. Importante saber que Dios utiliza, se vale de esos medios, de esos hombres, para hacer llegar su mensaje, para transmitirlo, ya sea inclusive hasta advirtiendo, hasta amenazando, anunciando su juicio. Aquí nosotros, y eso es importante, porque eso nos ayuda a nosotros. Pero después vamos a abundar sobre eso, cuando lleguemos a los profetas. Estamos aquí, la Biblia también tiene un atributo escatológico. Escatológico viene de Dios, sale de Dios y no se detiene. Eso no se detiene, eso va hacia todos los rincones, por los siglos de los siglos, sigue su camino. Ella misma lo dice en el Evangelio. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Por eso nosotros tenemos que dar confianza en fe y no perder nunca esa esperanza de que esa palabra de Dios nos va a sostener, nos va a fortalecer, va a ser nuestro refugio en la buena y en la mala. Confiemos mucho en la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia,
naturalmente es salvífica. Eso es puntual para nosotros, porque el objetivo de Dios es precisamente salvar al hombre. Y tanto Él ama al mundo, al hombre, que es capaz de entregar su unigénito, su primogénito hijo, para la salvación del hombre, de manera que el que crea en Él tenga vida eterna. Así que, hermanitos, son parte importante, son su fundamento de la palabra de Dios, que como atributo están ahí en esa historia de la salvación del hombre. Nosotros vamos a entrar en la próxima sesión, en la próxima catequesis, ya vamos a entrar en lo que físicamente, cómo es la estructura de la Biblia como una obra literaria, como un libro escrito. Sí, escrito por hombres, pero inspirado por Dios. Eso lo vamos a dejar ya para la próxima catequesis, para la próxima sesión, porque nos interesa ahí pedagógicamente, con mucha pausa, a fin de que ustedes pues no se cansen y vean esto como algo muy loable, muy positivo, sobre todo para nuestro crecimiento, para hacernos cristianos auténticos, con una conciencia de saber lo que queremos, dónde estamos y por qué estamos. Así que vamos a dejar la catequesis de ese tamaño y vamos a desear que ustedes sigan con esa ansiedad, con esa hambre de conocer más de la palabra de Dios. Bendiciones y mucha paz.